Ahí estamos. Bueno, ahora con esta última unidad, la 9, vamos a ver a la investigación criminal. Dice, investigación criminal, procedimiento, denuncia, hechos punibles. Bueno, ¿qué son los procedimientos? Cuando hablamos de procedimientos en el marco de una investigación criminal, son las etapas de la investigación criminal. ¿Cuáles son? La denuncia, la investigación o diligencia con intervención de medios auxiliares, la acusación o apertura a juicio al plenario o al tribunal de juez de paz. Esas son las etapas o los procedimientos en el marco de una investigación judicial. Reitero, la denuncia, la investigación o diligencia con intervención de los medios auxiliares, la acusación o apertura del juicio al plenario o al tribunal o al juez de paz. Esos son los procesos en una investigación criminal. Vamos con el primer proceso, que es el de la denuncia. Dice, nuestro Código Procesal Penal, en su segunda parte, libro primero, título primero, capítulo segundo y sección 1, en su artículo 284 al 290, se encarga de tratar la denuncia. Según el Código Procesal Penal, la denuncia de un hecho delictivo, o que parece serlo, de acción penal pública, lo puede hacer toda persona capaz que presenció el hecho o del que tuvo conocimiento. Puede hacerlo personalmente o por mandato, de palabra o por escrito, al Ministerio Público o la Policía Nacional. Ella debe contener en lo posible todos los datos referentes al hecho, circunstancias, nombre de autores y cómplices, de testigos, etc. En la práctica, en nuestro medio, las denuncias se hacen a la policía, que generalmente es la primera en llegar al lugar del hecho. Ella se encarga de comunicar dentro de las 6 horas al Ministerio Público y al juez del crimen de turno y comenzará la investigación preventiva, para lo cual se requiere la asistencia de los medios auxiliares, que son los médicos forenses, peritos, y comienza la investigación y diligencia. Entonces, la primera etapa de la investigación criminal es la denuncia. La denuncia, según dice nuestro Código Procesal Penal, puede realizarse en la policía o en la fiscalía o en el Ministerio Público. En ambos podemos realizar la denuncia, ¿verdad? La práctica es que más se hace en la Policía Nacional la denuncia, ¿verdad? Muy poca gente va ante el Ministerio Público a hacer la denuncia. La práctica nos dice que la costumbre es hacer la denuncia en la Policía Nacional. Bueno, entonces la policía tiene 6 horas para comunicar el hecho al Ministerio Público, ¿sí? Para que entienda un juez de turno, y ahí empieza la investigación, ¿verdad? Y ahí se ven los asistentes, o sea, los medios auxiliares. Claro, si estamos hablando de un crimen, por ejemplo, de un asesinato, tenemos que ver un médico forense, unos peritos que puedan dictaminar. Y ahí empieza la segunda etapa, ¿verdad? Que es la investigación y el diligenciamiento de las pruebas, ¿verdad? Ok. ¿Qué son hechos punibles según el Código Penal? Dice, hechos punibles contra la vida, la integridad de las personas, la autonomía sexual, los bienes, la seguridad de la vida, la integridad corporal, las relaciones jurídicas. O sea, estamos hablando de distintos tipos de hechos punibles en realidad, ¿verdad? Todo lo que sean contra la vida, la integridad y la libertad de las personas, la autonomía sexual, la seguridad de la vida y la integridad corporal de las personas, las relaciones jurídicas, hechos punibles contra el Estado, por ejemplo, y contra las funciones del Estado y contra los pueblos. Estos son los distintos hechos punibles que están previstos en el Código Penal. Ahora, cuando hablamos de los delitos de acción penal privada, no son todos estos, ¿verdad? Pero son la mayoría. Como se van a acordar del artículo 17 del Procesal Penal, están todos los hechos punibles de acción privada, o sea, lo que necesita una querella privada, lo que son instancias de parte. Maltrato físico, lesión culposa, amenaza, tratamiento médico sin consentimiento, violación de domicilio, lesión a la intimidad,
violación del secreto, a la comunicación, calumnia, difamación, injuria, denigración de la memoria del muerto, daño y uso no autorizado del vehículo automotor. Estos delitos son de acción penal privada, o sea, en estos casos la persona, la parte, tiene que hacer la denuncia, ya sea en la policía o al Ministerio Público, para que sea perseguible el hecho. En los hechos que mencionamos arriba, estos son hechos punibles de acción penal pública, o sea, el Ministerio Público acciona ya de oficio, ¿verdad? Cuando hablamos de los hechos punibles contra la vida, contra la integridad, la libertad, la autonomía sexual, contra el Estado, contra las funciones del Estado, contra los pueblos, son todos hechos punibles de acción penal pública. Por eso hace esta distinción, ¿verdad? En los delitos de acción penal privada, la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima, claro, que es lo que mencionábamos recién. Quien deberá presentar su acusación por sí o mediante apoderado al órgano jurisdiccional competente. Puede ser la comisaría o el Ministerio Público. Eso en cuanto a los delitos de acción penal privada. Ahora, cuando vamos a hablar, entonces la denuncia es el primer paso, ¿no es cierto? Ante la policía, ante el Ministerio Público, comunicamos el hecho. Si es de acción penal pública, el Ministerio Público ya puede proceder de oficio. Si es de acción penal privada, es a instancia de parte, por lo tanto, la persona tiene que radicar la denuncia, ya sea en la policía o en la fiscalía. Ahí ya el Ministerio Público, ahí el juez ya ordena la investigación, ¿sí? Ahora, en el marco de esa investigación, se van a reunir pruebas. Y vamos a hablar de los documentos médico-legales. Pueden ser definidos, dice, todas aquellas actuaciones escritas que utiliza el médico en sus relaciones profesionales con las autoridades, los organismos, las instituciones o con cualquier persona. Entonces, hablamos de documentos médico-legales. Es toda actuación escrita que usa el médico, ¿sí? Ya sea con autoridades, con organismos o con cualquier persona. A eso le vamos a llamar documentos médico-legales. ¿Qué es la historia clínica? Es el documento o instrumento escrito en el que consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acaecidos y comprobaciones realizadas por el equipo médico durante la asistencia de un paciente en un establecimiento público o privado. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, entra a internarse por 20 días, la historia clínica va a narrar cronológicamente, de manera ordenada, cuáles fueron todos los procedimientos, fármacos y atenciones, diagnósticos y procedimientos que le realizaron a esa persona. Eso contiene la historia clínica, ¿verdad? Esa es la historia clínica. Es un documento, el instrumento donde consta toda los sucesos que acaecieron con esa persona que estuvo en ese nosocomio, en ese establecimiento público o privado, ¿verdad? Diagnóstico, estudios que se hizo, medicamento que se le dio, quién la atendió, qué diagnóstico le dio, qué exámenes médicos, qué estudios médicos, qué procedimientos, todo eso consta dentro de la historia clínica. Ahora, hablando de los recetarios médicos, es el documento legal por medio del cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación. Claro, es cuando vos te vas al doctor y te prescribe analgésicos, no sé, antiinflamatorios y antifebriles. Entonces, ese documento es en el cual consta eventualmente los medicamentos recetados. Esos son los recetarios médicos. Vos presentas después en la farmacia y te dan los medicamentos. ¿Qué son los certificados médicos? Es un documento en el que el médico hace la afirmación simple de un hecho médico que comprobó como profesional. Por intrascendente que sea el certificado, y si bien no siempre constituya compromiso legal para quien lo emite, deben cumplirse ciertos requisitos. De preferencia, redactarlos en papel de formato especial timbrado como el encabezamiento del recetario. El certificado debe ser la expedición estricta de la verdad y referente solo a lo que fue comprobado. Siempre prudente y discreto en lo afirmado y cuidar la forma y redacción del certificado. Ese es un certificado médico, un documento entonces en el que afirma un hecho. Ese es un certificado médico. Consta que tal persona sufrió tal cosa o tiene tal diagnóstico. Entonces ese es el certificado médico. El certificado de reposo
es un certificado médico expedido generalmente para demostrar una enfermedad del paciente a fin de justificar una ausencia al trabajo o un periodo de descanso, dispensa de un servicio considerado como carga pública. O sea, el certificado de reposo entonces es un certificado médico, está dentro de los certificados médicos, ¿verdad? Entonces se demuestra una enfermedad o se justifica una ausencia. No fue a trabajar porque tuvo amigdalitis aguda. Entonces dispensa un periodo de descanso. Es el certificado de reposo. Certificado de nacimiento y de función, como sabemos, son certificados redactados de acuerdo a la reglamentación nacional y a las normas y nomenclatura internacionales. El primero se expide para certificar el nacimiento vivo de un niño o persona y el segundo para certificar la defunción. Sabemos que está el certificado de defunción y el certificado de nacimiento, ¿verdad? Esto es importante. Una cosa es el certificado de nacimiento y otra es el acta de certificado de nacimiento. El acta de certificado de nacimiento expide el registro civil, pero el certificado de nacimiento expide el Ministerio de Salud, ¿sí? El famoso certificado de nacido vivo, ¿verdad? Y el certificado de muerte sí que también, por el nosocomio o por el ministerio. Y con eso te vas a tramitar el acta de certificado de defunción, porque son dos cosas distintas. En el caso del certificado de defunción debe ser expedido solamente si el médico atendió al enfermo y comprueba su muerte, cuando no presenta señales de violencia. Cuando el cadáver presenta signos de violencia o las circunstancias de la muerte o el ambiente son sospechosos, no debe dar certificado y se debe pedir la intervención de las autoridades. Claro, si tiene 3 orificios de bala, ya no podés dar certificado, tenés que solicitar la intervención de autoridades, de médicos, de peritos, para que puedan determinar la causa de muerte. Pero cuando fue una muerte natural, eventualmente sí, vos como médico tratante, si vos presenciaste y vos, en este caso, ¿cómo se llama? Vos comprobaste que él murió, vos podés pedir el certificado. Entonces, son dos tipos de certificados, de nacimiento y de defunción. Después tenemos el de reposo también. Son todos certificados expedidos por los médicos. El certificado de salud es un servicio que determina la salud de la persona que solicita el certificado, descartando enfermedades infectocontagiosas, especialmente de tipo respiratorio o transmisión sexual. Claro, vos te vas, por ejemplo, a hacer una prueba de ETS y el médico certifica que vos no tenés ningún tipo de enfermedades, ¿verdad? Obviamente, de previo análisis se descarta la existencia de ese tipo de enfermedades. Ese es el certificado de salud, de que estás sanito, certificado de salud. Después tenemos los dictámenes de las juntas médicas. ¿Qué es una junta médica? Es una conformación de un grupo de médicos con la finalidad de evaluar a una persona para realizar un diagnóstico y o plantear el tratamiento y pronóstico. Puede estar integrada, según el caso, por profesionales de una o varias especialidades. Claro, es una reunión de médicos que discuten la enfermedad o la patología de una persona y dan su dictamen al respecto. El principio que sustenta su realización es la suposición de que la opinión de varios expertos, sobre todo si se llega a una conclusión consensuada, tendría mayor validez o podría ser más precisa que la de uno solo. Claro, se necesita que se constate la incapacidad total y permanente de una persona. Entonces se reúne una junta médica, profesionales de distintas áreas evalúan a la persona y emiten un certificado, un dictamen. Muchas veces un médico enfrentado a un caso difícil solicita con la conformación de una junta médica con el fin de discutir el caso y o conocer la opinión de otros colegas. En este caso, el profesional tratante se reúne con los integrantes de la junta para examinar al paciente, incluyendo en la reunión todos los datos y exámenes complementarios que haya realizado. Si los datos están completos, se puede llegar a una conclusión en esa única reunión. Entonces, ese es el dictamen de la junta médica. La reunión de varios médicos especialistas analizando un caso en específico y emitiendo un dictamen. Delitos por utilización indebida de documentos médicos legales. Claro, ¿en qué delito podés incurrir si utilizas estos documentos médicos legales, como los certificados? Expedición de certificado de salud de contenido falso. Producción indebida de certificado de salud. Uso de certificado de salud de contenido falso. Son los tipos penales o son los hechos punibles en los que podrías incurrir por el uso indebido de estos documentos médicos legales. Reitero, expedición de certificados de salud de contenido falso, producción indebida de certificados de salud y uso de certificados de salud de contenido falso.
Bueno. Después tenemos los peritajes y los peritos. ¿Quién es el perito? Es la persona experimentada, hábil, entendida en una ciencia o arte. Ese es el perito. Soy especialista en enfermedades infectocontagiosas. Esa es mi área de expertise. El perito es el experto en una determinada materia que gracias a sus conocimientos actúa como fuente de consulta. El peritaje es el ejercicio que hace el perito, es el examen, el estudio que realiza el perito, ¿verdad? Y para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto en la ley. Claro, el perito es la persona que es especialista y el peritaje es el informe especializado que elabora el perito. La pericia médica, acá hablamos del médico forense. Los profesionales médicos pueden encontrarse alguna vez en la necesidad de auxiliar a la justicia y a veces hasta en casos comunes como levantamiento de cuerpo, accidentes de trabajo, incapacidad resultante, diagnóstico de gravidez, de la muerte, etc. En lugares donde hay varios profesionales podrá inhibirse por falta de capacidad, lo que es lamentable, pero siendo el único en la localidad no podrá hacerlo. O sea, la pericia médica es un informe médico que realiza un profesional médico, ¿verdad? Porque el auxiliar de justicia o el juez necesita información. Entonces le encomienda al médico de la zona que realiza el estudio, que realiza la investigación, el peritaje, ¿verdad? Eso es lo que dice. El dictamen pericial, que este ya es el informe, ¿verdad? Dice, los informes periciales en caso de lesiones corporales, aborto, conjunción carnal, que es, vamos a decirle, acceso carnal, creo, ¿verdad? Violación, levantamiento, examen médico o psiquiátrico, examen de material diverso, etc. Constan generalmente de las siguientes partes. Tienen un preámbulo o encabezamiento donde dice a quién va dirigido, el nombre del perito y su título, ¿verdad? La exposición, que son los comentarios o relación a los hechos anteriores cuando se trata de un examen médico o psiquiátrico, o la descripción de todas las constataciones con las técnicas empleadas. Ahí expone él todo lo que fue realizando, ¿verdad? Las comprobaciones positivas y negativas del examen médico o psiquiátrico, el dictamen exterior del cadáver y la marcha y constataciones de la autopsia. Ahí se expone todo lo que se vio, se analizó, cómo se hizo. En la discusión es la parte más importante del informe o dictamen, en el que el perito, en lenguaje claro y preciso, expone al magistrado los hechos observados y su relación o el valor que tengan en el conjunto del peritaje. Esa es la discusión, ya le explica en un lenguaje simple al magistrado qué es lo que pasó, ¿verdad? Y la conclusión es la síntesis de la opinión del perito. En mi opinión, tal cosa. Ellas deben ser esquemáticas o precisas y breves, respondiendo a las preguntas del magistrado en la forma categórica, cuando es posible, y cuando no, diciendo solamente lo que es posible afirmar científicamente. Entonces hay 4 partes que tiene un dictamen pericial. El preámbulo, la exposición, la discusión y las conclusiones. En el preámbulo, a quién va dirigido, el nombre del médico, su especialidad, ¿verdad? La fecha. En la exposición, todos los procedimientos que realizaste, todo lo que constataste, de qué manera, cómo lo hiciste, todo eso se plasma en la exposición. En la discusión, expones al magistrado los hechos que observaste y el valor que tiene esos hechos que observaste. Y en la conclusión hace una síntesis de los hechos, ¿verdad? Respondiendo ya las preguntas que te hizo el magistrado y afirmando solamente lo que puedes sostener científicamente. Eso en cuanto al dictamen pericial. Ahora, en cuanto al valor del informe pericial, la fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos. O sea, al final y al cabo, esa es información para el juez, ¿verdad? Y la fuerza de esa prueba va a ser evaluada por el juez, ¿verdad? Y la conformidad o disconformidad que él tenga con sus opiniones, los principios científicos en que se funden y los demás pruebas. O sea, no es que el dictamen del médico forense va a ser determinante, no, va a ayudar a que el juez pueda valorar mejor el hecho, eventualmente, y a entender mejor, ¿verdad?, el contexto. Cuando vamos a hablar de las clases de peritos, hay 2 tipos de peritos: perito de oficio y perito de parte.
El perito de oficio es cuando, sin haber sido ofrecida la prueba de peritos por ninguna de las partes o litigantes, el juez ordena el peritaje. Claro, ninguna de las partes ofreció ninguna prueba. El juez, para entender mejor el caso, o el fiscal, ordena, en este caso, un peritaje. Es el peritaje de oficio, el perito de oficio. Porque se requiere informes especiales de profesionales especializados. Y el perito de parte son nombrados o requeridos a solicitud de las partes. Claro, la parte acusadora solicita un perito, la parte defensora solicita otro perito, ¿verdad? Ese es el perito de parte. Y obviamente la finalidad de los peritos de la parte es sustentar sus argumentaciones o sus exposiciones, ¿verdad? Y después tenemos algunas normas periciales. Podemos hablar nada más del código de organización, el código del trabajo, la ley orgánica de los tribunales militares, el código del procedimiento penal militar y el código del derecho canónico. Son normas en donde se regulan las acciones que van a llevar a cabo los peritos en distintos ámbitos, ¿verdad? Organización judicial, trabajo, tribunales militares, procedimiento penal militar y derecho canónico. Son todas normas donde constan las labores de los peritos. Después que dice nuestro programa, el estudio de la pericia médica, la pericia, valor y la pericia. Recusación, designación, recusación. Designación. Los peritos llamados a desempeñar sus funciones deberán estar matriculados. Claro, el perito tiene matrícula, así como el juez, así como el abogado y así como el doctor, ¿verdad? Médico. Si la profesión o arte estuviese reglamentada, si no hubiese perito titulado, se nombrará a la persona idónea o práctica. El nombramiento de los peritos corresponde al juez o tribunal que entienda en la causa o juicio. En este nombramiento intervendrán los litigantes en la forma preceptuada por las leyes procesales. Producido el nombramiento y aceptado el cargo, los peritos prestarán juramento de desempeñarlo bien y fielmente dentro del término que la ley señala. Entonces, ¿cómo se le designa a un perito en este caso? Primero que nada tiene que tener matrícula, ¿verdad? Tiene que tener matrícula para poder operar. Si no tiene matrícula, se le elige a la persona más idónea, ¿verdad? Eso en cuanto al código de organización judicial. Como sabemos, hay dos tipos de peritos. El peritaje de oficio, que es designado por el juez o por el fiscal, y el perito de parte, que es designado por alguna de las partes, ¿verdad? El nombramiento del perito, en este caso, corresponde al juez o al tribunal, siempre. Eso cuando el perito es de oficio, ¿verdad? Cuando él solicita las pruebas. Y el perito tiene que prestar juramento de desempeño, de desempeñar bien el trabajo, ¿verdad? Dentro del término que la ley le señale. O sea, se le designa, lo hace el juez, tiene que tener matrícula, si no el más idóneo, y tiene que jurar. Esa es la forma en la que se designa a un perito. La recusación, los peritos pueden ser recusados por las partes cuando hay causas o situaciones que permitan sospechar o dudarse de su imparcialidad. Claro, el perito tiene que ser imparcial. En lo penal, las causas para la recusación son las mismas que para recusar testigos. En lo civil, las mismas que para recusar juez. O sea, ¿se le puede recusar a un perito? Sí, se le puede recusar cuando hay dudas sobre su imparcialidad. El perito en juicio oral. En este caso, el perito expone oralmente su informe. Si son varios los peritos, habiendo concordancia en las conclusiones, uno de ellos expone por todos, pudiendo exponer cada uno de ellos si así lo deseen, haya o no concordancia. Los peritos no leen sus informes, los exponen, pero es prudente usar anotaciones para evitar confusiones o fallas de memoria. Entonces, esto en el marco de un juicio oral. Si hay un perito expone. Si hay más de uno, si están todos de acuerdo, puede exponer ese uno. O si no hay acuerdo, cada uno puede exponer su propio informe de manera oral, ¿verdad? El informe le sirve como sustento nada más, pero tiene que hacerlo de manera oral sin leer taxativamente el informe. Bueno, ya termina, ¿vio? Ya casi dice competencias básicas. Ya. Acá lo importante me parece entender cuáles son las etapas, ¿verdad? La denuncia es la primera etapa, como hablamos, ¿verdad? Después ya se llama al diligenciamiento de las pruebas,
O sea, ya se llama la investigación, como mencionábamos en la primera parte. Y después ya hablamos del llamado, o donde ya se convoca al juicio. ¿Cómo era la última parte que decía? El procedimiento. La acusación o la apertura del juicio o al plenario del tribunal o juez de paz. Esas son las partes de una investigación. Denuncia, investigación o diligencias, y después ya viene la acusación o apertura del juicio, ¿verdad? Esas son las tres partes de una investigación criminal para tener en cuenta nomás, ¿verdad? La denuncia siempre se hace ante la policía o ante el Ministerio Público. Cuando hablamos de un hecho punible de acción penal pública, el Ministerio Público de oficio ya puede proceder. Cuando es a instancia de parte, una querella privada, las partes tienen que denunciar ante los dos estamentos que mencionamos, ¿verdad? Para que pueda ser perseguible el hecho punible. Y bueno, cuando hablamos de documentos médicos legales, son todas las actuaciones escritas que utiliza un médico, ¿verdad? En el marco siempre de su relación profesional, ya sea con autoridades, con organismos o con cualquier persona. Ese es un documento médico legal. Hablamos de la historia clínica, que es ese instrumento donde está escrito todos los procedimientos, toda la información ordenada y detallada de todos los sucesos que ocurrieron con esa persona, con ese paciente, ¿verdad? El recetario médico, ya decíamos también, el documento donde se le expide, se le indica, se le prescriben medicamentos, fármacos a una persona. Certificado médico es una afirmación que hace un médico respecto a un hecho, ¿verdad? Que comprueba él como profesional. Certifica, puede ser un reposo, un diagnóstico, una enfermedad, o prescribe o certifica la salud de la persona o la enfermedad de la persona. Esos son los tipos de certificados médicos que podemos encontrar, ¿verdad? De reposo, de nacimiento o defunción. También el médico puede certificar el nacimiento o la defunción. Si hablamos de una muerte en causas dudosas o cuando hubo lesiones corporales, ya tienen que llamarse a los investigadores, intervención de las autoridades para que se proceda a una autopsia. Si tiene heridas de bala, por ejemplo, una autopsia para que los especialistas ya puedan intervenir, ¿verdad? Eso me parecen las partes más importantes. El peritaje es el trabajo, es el informe que realiza el perito, que es el especializado en la materia. Eso también es importante de mencionar. Y el dictamen pericial tiene 4 partes: el preámbulo, la exposición, la discusión y las conclusiones, ¿verdad? Ya sabemos que hay 2 clases de perito: perito de oficio, perito de parte, y son designados por el juez siempre que y cuando tengan matrícula. Si no, se le elige el más idóneo y tienen que prestar juramento también. Eso me parece la parte más importante de esta unidad 9. 9 era.